Con decreto 894, presidente Lenín Moreno deja sin efecto el 883 y se procede a elaborar uno nuevo, con una política de subsidios de combustible racionalizada, focalizada y sectorizada. Los anteriores precios en las estaciones de servicio vuelven a regir desde esta medianoche. Tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el sector indígena, la CONAIE detalló los alcances de la negociación. Además, trabajan con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para revisar la situación de los capturados durante las protestas. Fue detenida la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. En su vivienda se habrían encontrado indicios de una presunta instigación en las manifestaciones. También se allanó el domicilio del exasambleísta Virgilio Hernández y en Guayas se dictó prisión preventiva contra la exalcaldesa Alexandra A. por el delito de asociación ilícita relacionada con desmanes. Las clases se reanudan desde mañana martes 15 de octubre a nivel nacional en todas sus jornadas, matutina, vespertina y nocturna. De igual forma con los conservatorios, institutos y universidades. Impulsan una minga por Quito. Ciudadanos y funcionarios se han convocado para limpiar la capital. Tras el fallecimiento de 10 personas en el interior de una clínica clandestina en el sur de Guayaquil, los familiares exigen justicia. Hay 2 detenidos. En lo internacional, violentas protestas en España, luego de que el Tribunal Supremo impuso condenas de hasta 13 años a los líderes del proceso independentista catalán. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes, bienvenidos. Qué placer iniciar esta semana de labores con su gentil sintonía. Iniciamos. El presidente Lenín Moreno emitió el decreto ejecutivo 894 que deja sin efecto el polémico decreto 883. Una vez que el mencionado decreto sea publicado en el registro oficial, la gasolina extra, Ecopaís y el diésel vuelven a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto 883. Las estaciones de servicio deberán modificar nuevamente los precios de estos combustibles a partir de las 0 horas del día martes. Si bien el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la CONAIE para que las protestas finalicen fue cerrado la noche del pasado 13 de octubre, no fue hasta este 14 de octubre en horas de la tarde que el decreto 894, mismo que deja sin efecto el decreto 883, fue firmado por el primer mandatario Lenín Moreno. El documento, que consta de 2 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y una disposición final, señala que con su emisión se queda sin efecto el decreto ejecutivo 883. Sin embargo, en su artículo 2 continúa y se manifiesta: procédase de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles, con enfoque integral, criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos económicos ni a contrabandistas de combustibles. Mientras esto sucede, se aclara en su disposición transitoria que las gasolinas extra, Ecopaís y diésel, hasta que se expide el nuevo decreto ejecutivo, vuelven a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto 883. De esta manera, los precios en las estaciones de servicio se implementarán desde las 0 horas del día martes 15 de octubre. Informó Javier Rosero. Y justamente para conocer la situación en las estaciones de servicio nos contactamos con nuestra compañera Adriana Peralta. Adriana, buenas noches, te escuchamos. Anali, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Como conocemos, el presidente de la República, Lenín Moreno, derogó el decreto ejecutivo 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles extra y diésel. Ha informado que procederá de inmediato a la elaboración de uno nuevo, según lo acordado con la dirigencia indígena en el diálogo por la paz. Hasta que se expida el nuevo decreto ejecutivo, el 894, se vuelve a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto 883. Es decir, que la gasolina extra, por ejemplo, regresará al valor de $1.85 el galón, y esto entra en vigencia a partir de esta medianoche. En el nuevo decreto ejecutivo
han indicado que verán un enfoque integral con criterios de racionalización, focalización y sectorialización que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos económicos ni a contrabandistas de combustibles. Ahora nos encontramos en una gasolinera ubicada en el norte de Guayaquil, donde podemos ver no vienen muchos conductores porque, según nos han informado, solo están vendiendo súper. Recuerde que los nuevos precios de los combustibles entran en vigencia a partir de esta medianoche, que son los que estaban antes del decreto ejecutivo 883. Esta es la información que se genera. Ustedes continúan con más noticias desde estudios. Adelante. Gracias por tu reporte y una buena noche. Y tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el sector indígena, la CONAIE en rueda de prensa detalló los alcances de la negociación. Además indicó que trabajan con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para revisar la situación de las personas detenidas durante las jornadas de protestas. Unida, mi querido pueblo ecuatoriano. Así, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, rindió cuentas del acuerdo alcanzado con el gobierno a los movimientos indígenas de la costa, sierra y Amazonía, que durante 11 días participaron en las protestas. En este marco, indicó que los efectos causados por la eliminación del subsidio a los combustibles extra y diésel deberían reverse lo más pronto. Si es la posibilidad, desde esta tarde o más tardar hasta mañana, tendrán que normalizarse todas las tarifas. La gasolina, diésel, los pasajes. Volvió a insistir en el pedido de renuncia de los titulares de las carteras de Estado, de Defensa y de Gobierno. Pedimos al señor presidente, sin miedo, que tiene que ir la señora Romo, la ministra del Gobierno, tiene que ir a la casa. Y el ministro de Defensa, señor Jarrín. Esto mientras que en torno a los detenidos registrados durante las jornadas de protestas, indicaron que ya se trabaja en ello. Estamos trabajando con la Fiscal General del Estado, con la Defensoría del Pueblo, con las Naciones Unidas. Hay un compromiso serio que todos los detenidos a nivel del país, sin excepción, serán liberados a nivel del país. Pero hay un proceso que tenemos que cumplir. Otro, hemos pedido también y hemos presentado medidas para que no haya persecución política. La Organización de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal son veedores para que estos acuerdos se cumplan. Sin embargo, indicaron que estarán vigilantes. Ni un milímetro atrás, compañeras y compañeros. Finalmente, ante los daños e inconvenientes registrados en la capital, los dirigentes presentaron sus disculpas. Decirlo al pueblo de Quito, pedirle 1000 disculpas por todo lo que haya pasado. Pero esta lucha no ha sido en vano. Hemos logrado el objetivo para todos y todas. En Quito informó Adriana Rojas. La Federación de Cámaras del Ecuador cuantifica en $2.600 millones las pérdidas económicas en el sector como consecuencia de la paralización indígena. Al respecto, analizan la posibilidad de acceder a financiamiento con la banca privada o pública para enfrentar los problemas económicos que se les presentará. Literalmente, una vez que pasó la tormenta, la Cámara de Comercio de Quito da cuenta de las secuelas de lo que fue la paralización indígena. Quien paga los platos rotos en este momento va a ser el sector productivo. Tiene que seguir endeudándose, tiene que ver de dónde consigue dinero, tiene que pagar las cuentas y tenemos que ver cómo trabajamos con diferentes sectores del gobierno, la banca pública, la banca privada, el IES y el SRI. ¿Por qué? Porque el principal problema que tienen los negocios pequeños, medianos y muchos negocios del país es la liquidez. Para la Cámara de Agricultura no es fácil calcular a cuánto ascienden las pérdidas económicas. Esto por diferentes razones. No es tan sencillo decir cuánto perdió un sector u otro, porque hay sectores que perdieron la producción de ese día o de los días que no pudieron entregar, y hay otros sectores que perdieron la producción del futuro. Hubieron daños en fincas ganaderas, asaltos, hubieron daños en agroindustrias, hubieron ataques directos al sector florícola. Las pérdidas para el sector, inclusive comercial, yo creo que no va a ser fáciles de cuantificar. La Federación de Cámaras del Ecuador sí da cifras. Serían $2.600 millones en contra por la paralización indígena.
Y esto es gravísimo porque el Ecuador atraviesa un momento económico muy difícil. Como sector productivo nosotros hemos sido muy claros y nos reafirmamos. El Ecuador tiene que tener un equilibrio o balance fiscal. Si es que no tenemos un equilibrio económico, no podemos aspirar a crecer, a desarrollarnos. Con esos números, demandan también ser parte de la mesa de diálogo. Un tema que es fundamental. El sector privado genera 9 de cada 10 empleos. Por lo tanto, genera la inversión privada. Por lo tanto, debemos ser tomados en cuenta también dentro de todos los diálogos que se están haciendo. Informó Héctor Romero. Detienen a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, tras el allanamiento a su vivienda autorizado por la Fiscalía y donde se habrían encontrado indicios de una presunta instigación de las manifestaciones perpetradas en Quito y varias ciudades del país. Además, las autoridades allanaron el domicilio del exasambleísta Virgilio Hernández. La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron el allanamiento a la casa de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Según información de la Fiscalía, en el lugar se encontraron equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. No tienen una sola prueba. Las volquetas, que me demuestren las volquetas. Las vías cerradas, que me demuestren. La vivienda del exasambleísta Virgilio Hernández también fue allanada por la policía. En el interior se encontró dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos. Sin embargo, la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, informó que no existe parte policial sobre una supuesta detención de Virgilio Hernández. Esto luego de que el gobierno nacional acusara a varios funcionarios del expresidente Correa de ser algunos de los presuntos instigadores para las manifestaciones que terminaron en saqueos y destrucción de varios bienes públicos y privados de Quito y otras ciudades del país. Correa, Pavón, Patillo y Hernández estuvieron en Venezuela recibiendo órdenes del sátrapa latinoamericano. Familiares, amigos y simpatizantes de los detenidos llegaron a la unidad de flagrancia. Que creemos que esta detención es injusta y es arbitraria, y esta prisión de Paola Pavón. El exdefensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, mencionó que vigilará la acción de las autoridades para evitar vicios en el proceso de investigación. Porque lo que ha ocurrido aquí es una protesta política, ciertamente, y tienen que salir en libertad. La Fiscalía indicó que también se detuvieron a Pablo D. y Cristian G., al parecer asesores de la prefecta y el exasambleísta. Se espera que la audiencia de formulación de cargos se realice en las próximas horas, informó Sofía Vintimilla. El gobierno mexicano en un comunicado informó que 6 personas se encuentran protegidas en su embajada en Ecuador. 3 de ellos son legisladores. Se trata de Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional; la asambleísta nacional Soledad Buendía y su pareja; Carlos Viteri, asambleísta nacional, y su cónyuge; y Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez, procurador síndico de la prefectura de Pichincha. A esta lista se suma la asambleísta Gabriela Rivadeneira, quien se encuentra resguardada en dicha sede diplomática desde el 12 de octubre. Todos vinculados al movimiento Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa. La Fiscalía del Guayas procesó a la exalcaldesa de Durán, Alexandra A., y a Erika M., por el presunto delito de asociación ilícita para la paralización de servicios, incitación a rebelión y discordia con relación a las manifestaciones y paro de actividades en ese cantón y en el país desde el pasado 3 de octubre de 2019. En la diligencia, las autoridades de la Fiscalía presentaron pruebas para la investigación que se sigue a la exfuncionaria municipal. Además de los bienes públicos que se destruyeron durante 11 días de manifestaciones en Quito, hubo muchos bienes privados que también se vieron afectados. En los alrededores de la Asamblea Nacional, varios locales comerciales fueron invadidos por vándalos que saquearon todo.
Saskia Villalba ha trabajado durante años en este local ubicado frente a la Asamblea Nacional, un restaurante. Este local de comercio, junto con uno de comida rápida, han sido para ella y su esposo la fuente de sustento económico de su familia. Ha sido causa de alegrías por mucho tiempo, pero hoy no. Al verlo se le inundan los ojos de lágrimas, pues está completamente destruido. Durante las manifestaciones, un grupo de vándalos ingresó y se llevó todo. Me quedo con las manos vacías, exactamente. Me quedo en la calle, tantos años de lucha con mi esposo. Es el trabajo del día. Si se han llevado hasta donde tenemos las cucharas, los cubiertos, no tengo una cuchara, no tengo un cuchillo, no tengo nada. Aunque su esposo llegó justo en el momento, no pudo hacer nada. Vecinos pudieron grabar el hecho. En este video, por ejemplo, se ve cómo, con ayuda de un palo enorme, los vándalos logran ingresar. Vine y esto era una batalla campal, todo esto habían destruido, todo el parqueadero, estaban aquí adentro. Y cuando yo grité a la policía lo que hizo es arremeter con gas, dispararon bombas lacrimógenas, pero aún así ellos se pusieron en la parte posterior y luego cuando la policía se fue, me cogieron aquí, me maltrataron, me pegaron, me patearon en la cabeza. Aquí sin mucha dificultad se llevan tanques de gas, ollas. Se llevan el trabajo de muchos años. Esto no puede quedar así. Yo no me puedo quedar en la calle con manos cruzadas y con mis hijos. ¿Qué les doy de comer? Si este es nuestro sustento del día a día, y nuestros empleados igual. Pero no es el único caso. Para precautelar su kiosquito de caramelos, el señor y la señora Villa dejaron embodegando su mercancía en un cuarto alquilado. Su sorpresa fue cuando llegaron este lunes a ver que no quedaba nada. Se lo habían llevado todo. Yo tenía la bodeguita que yo arrendaba aquí por mis cositas, pero ¿qué pasa? Que me han roto todo, se han llevado las cosas, lo poco que tengo para yo sobrevivir, eso se me van llevando. Aquí nosotros el día martes sacamos a machetes a mucha gente y vino un policía, me grabó diciendo que yo estábamos apoyando a la manifestación, cuando estábamos cuidando nuestra fuente de trabajo, nos quedamos en la calle. A mí, niña, ¿cómo va a comenzar de nuevo? Varios centros comerciales cerraron sus puertas durante las manifestaciones, pero eso no fue garantía de nada. Al regresar a trabajar después de haberlo dejado 11 días, se dieron cuenta que no tienen cómo, no tienen con qué. Tendrán que ser como el fénix. Deberán volver a nacer literalmente de entre las cenizas. En Quito informó Andrea Urbe. El municipio de Quito ha impulsado la denominada Minga por Quito. Varias instituciones municipales y ciudadanos se han convocado en diferentes puntos para limpiar la capital después de la devastación causada en 11 días de manifestación. Aunque la denominada Minga por Amor a Quito se proclamaba pacífica, hubo un grupo de personas que, gritando consignas, sacaron a varios medios de comunicación. Horas antes, nuestro equipo pudo constatar que desde tempranas horas varios ciudadanos, entre ellos miembros de entidades públicas, se apostaron en las afueras de la Contraloría General del Estado para iniciar con esta limpieza a Quito. Sí, realmente estamos aquí apoyando, colaborando con la limpieza de la ciudad. Desde las 11 de la noche nos hemos puesto a trabajar en las diferentes calles, en las diferentes avenidas. La devastación en la que quedó al menos de ese sector fue inmensa. Adoquines por doquier, piedras y palos fuera de su lugar y un profundo olor a gas lacrimógeno y polvo invadían cuadras enteras. Según las autoridades municipales, desde hace varios días se han realizado informes para identificar a los vándalos que destruyeron a la ciudad. Es a interponer las acciones legales y todos los medios que el ordenamiento jurídico prevé para impedir que los eventos que ocurrieron y que produjeron daños a la propiedad pública queden en la impunidad. Según el ingeniero Mauricio Rosales, gerente del EMOP, el costo de lo dañado en Quito supera el $1.000.000. Eso sin contar el centro histórico. Nosotros tenemos afectaciones en vías, en espacio público, en monumentos. Usted puede ver que toda la ciudad está grafiteada. Tenemos semáforos, tenemos señales, tenemos baches que tenemos que arreglar.
El alcalde Jorge Oyunda dice que ya se han iniciado diálogos con el exterior para encontrar ayuda económica. El Departamento de Relaciones Internacionales del municipio de Quito ha salido ya fuera del país a hacer los contactos con diferentes ciudades en el mundo que ya han comprometido la ayuda especialmente al patrimonio. Mientras tanto, las acciones de limpieza continuarán. En Quito informó Andrea Orbe. El Ministerio de Educación, a través de su cuenta de Twitter, informó que el martes 15 de octubre de 2019 se retoman las actividades académicas en las instituciones educativas, fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales en todo el país en las 3 jornadas educativas, matutina, vespertina y nocturna, en todas las modalidades. Asimismo, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación informó que los conservatorios e institutos técnicos y tecnológicos superiores públicos del país retomarán sus actividades académicas también desde este martes 15 de octubre de 2019 en sus diferentes jornadas matutina, vespertina y nocturna. Al momento hay que evaluar cuántos días hemos perdido. Estamos aproximadamente 6 días la costa, 7 la sierra. Sin embargo, hay que evaluar exactamente cuántas horas significa eso y de acuerdo a eso pensar los días de compensación. Cuando nosotros hacemos nuestra planificación escolar, siempre tenemos unos días para cualquier tipo de eventualidad. Estos días serán destinados, así que serán aproximadamente de 2 a 3 días a partir de la finalización del quimestre. Y la idea de esto es precisamente que no tengan que ir los sábados ni horas extras de lunes a viernes. Usuarios de buses afirman que han vuelto a pagar 30 centavos por el pasaje de transporte urbano en Guayaquil. Opiniones divididas se generan luego de la derogación del decreto 883. En su mayoría, los pasajeros esperan la reducción del costo, aunque todavía no es oficial. Muy temprano por la mañana, las actividades se reanudaban de a poco. ¿En cuanto a los pasajes, cuánto pagados? 30 centavos. ¿No ha pagado más? No. ¿Cómo así? Yo vengo desde la Flor de Bastión y me han cobrado 30 centavos. En las paradas de los buses, tanto al norte como en el centro de Guayaquil, los usuarios esperaban trasladarse a sus lugares de destinos. Todos tenían versiones diferentes en cuanto al costo actual del pasaje. Yo tengo que coger algunos buses, dejar la bebé en la guardería, venir al trabajo y ya, pues, y yo les dije que eran 30 centavos, pero como no tenían sueldo, pues abusaron y me cobraron los 40. No lo considero realmente muy elevado, pero debido a todo el ambiente que se ha dado, creo que lo más conservador sería de que se mantenga el pasaje y que ya una vez que salga el nuevo decreto, pues, socialicen un precio que sea considerable, justo para todos. Siguen cobrando lo mismo. ¿Cuánto? 40 centavos, se supone que tenían que haber bajado, porque ya la medida de hecho se echó atrás, ¿verdad? Ahorita vengo pagando 40 centavos, tanto de ida como de regreso. Sin embargo, nos encontramos además con quienes aseguraron que se resisten a que haya una nueva tarifa. El pasaje es que debería mantenerse con los 30 centavos, de ahí de subir, más que todo el que es el personal de estudiantes va a afectar bastante. ¿Cuánto ha pagado usted? Bueno, por ahora lo que son 30 centavos. Ha subido lo mismo el pasaje, vale 45 megas. ¿Quieren que baje el pasaje? Claro. ¿Cómo estaba? Algunos de los estudiantes universitarios manifestaban sus puntos de vista y los conductores también. Es muy caro y a veces hay personas que no tienen mucho dinero como dar a su familia, a sus hijos para transportar a otros lados. 40 centavos es mucho. ¿Le parece justo a usted que tengan que regresar el pasaje a lo que costaba? Por un lado está bien, sí, porque así se evita unos problemas con todo. Están pagando, la gente igual están pagando 30 y ya no están pagando los 40. ¿Usted está cobrando 30 centavos? No, o sea, la gente a veces hay unos que otros, no todos pagan los 30, pero igual están pagando así 30 y ya, pues no podemos tener problemas con el usuario. Todos ellos están a la espera de que el directorio de la ANT revise la resolución que elevó el costo del pasaje en los buses de transporte urbano, intercantonal e intraprovincial y anhelan que la tarifa regrese al mismo costo que tenían antes de la ejecución del decreto 883, que ya fue derogado, informó Adriana Méndez.
Varios locales situados al suroeste de Guayaquil retoman sus actividades después de 11 días de paralizaciones y saqueos. Actualmente buscan recuperarse, aunque algunos todavía no inician sus actividades por temor. Llegaron desde el cantón Salitre luego de varios días sin laborar. No estamos trabajando nosotros normalmente, estábamos temorizados, estábamos aquí. Sí. Arribaron hasta la calle Q, donde procedieron a abastecer de arroz a los diversos locales de la zona, en el suroeste de Guayaquil. Sí, recién hemos venido hoy a trabajar, de verdad, hoy día recién no estamos. ¿Qué tiempo estuvieron sin visitar el suburbio? Más de una semana, usted sabe, por el saqueo que había, todo esto. Propietarios de varios negocios están reaperturando la atención de a poco. Otros prefieren esperar hasta que exista mayor seguridad de que la situación no se repetirá. Todavía faltan algunos, no mayormente los que no están aperturados son los que sufrieron con saqueo, pero mayormente los demás sí, igualmente el mercado, la principal, todo lo que es la que han estado habilitados mayormente en su totalidad. Algunos todavía no han logrado eliminar por completo la huella de los desmanes, de los saqueos que amenazaron con acabar con la actividad comercial de la zona. Sí, con el miedo que hay de esto de saqueo, porque tiene de fondo y dicen que va a haber saqueo, entonces cierran los negocios. Ahora solo se espera que la situación continúe mejorando y que de aquel 3 de octubre solo queden los malos recuerdos de lo que nunca se debe repetir. Después de los días había bastante temor, de hecho cerraban temprano, hasta después del mediodía ya no se veía mucha actividad comercial. Informó José Morales. Una vez que el decreto 883 quedó sin efecto y tras el fin de las manifestaciones de los indígenas, usuarios de diferentes centros de abastos de Guayaquil esperaban encontrar los productos más baratos, pero no fue así. Comerciantes explican las razones por las que el precio de los abastos, principalmente de la sierra, se mantienen elevados. Muchos guayaquileños pensaron que el acuerdo entre el gobierno nacional y los indígenas solucionaría de manera inmediata la escasez y especulación de los productos de primera necesidad. Siendo así, llegaron ilusionados esta mañana a cada uno de los 42 mercados municipales de la urbe y se encontraron con otra realidad. No debería ser así, porque supuestamente ya se aprobó la enmienda esa, entonces ya debería estar todo normal. Bastante irregular el tema de los valores. Me da la impresión de que los mayoristas están tratando de acaparar un poco los precios. Nos vienen a preguntar, nos vienen a pedir, deme 10 centavos de col. Digo, mamacita, no se puede venir, lo mínimo es $1. Sí, que ustedes vienen a aprovechar y todas esas cosas, entonces no es así. Nosotros no nos aprovechamos, simplemente no llegan todavía los productos. En el mercado de Sauces 9, en el norte, hubo enfrentamientos verbales entre comerciantes y usuarios. Los precios han bajado. ¿Quién te ha dicho que me toques? Caballero, buenos días. ¿Cómo ha visto los precios en relación a días anteriores? Siguen especulando, señores. Sería desde el lunes por ahí. Una semana hay que esperar. Claro, porque las vías están cerradas. Aparte de eso, las legumbres, ¿quién va a trabajar en el campo? Si la gente salieron a protestar, ¿no? Los comerciantes aseguran que la mayoría de productos que vienen de la sierra continúan llegando con dificultad al mercado mayorista. Sin embargo, existen legumbres y hortalizas que han reducido su precio. Entre ellos figuran la papa chola, que su costo se redujo de 80 a 40 centavos. Y también la zanahoria, que hasta hace 3 días costaba $1 la libra y hoy cuesta 40 centavos. Un panorama distinto se observó en el renovado mercado central, en el corazón de la urbe. El ambiente lució tranquilo, no obstante, los precios no agradaron a todos. Siguen igual que el día de ayer, de la semana pasada, todavía no bajan, siguen igual. Visitamos también el mercado Caraguay, en el sur. Los trabajadores manifiestan, entre otras cosas, que los mariscos no han subido de precio, no así la cebolla blanca y la hierbita, que prácticamente han escaseado. No es justo que todo esté elevado con las nubes, todo está caro. El sueldo no alcanza. Afortunadamente las frutas han bajado. ¿Cuánto cuesta la libra de frutilla? $1. ¿La libra de mora? 1.50. ¿La uva? $2, 2.50. ¿Cómo venden la mandarina? Mandarina, 10, $1. ¿La naranja? La naranja, 2.50 a la 25. En el caso de la piña y el melón.
El melón 80 centavos, la piña 80. Por su parte, la gobernación del Guayas continuará realizando operativos de control para hacer respetar la lista de precios fijada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y así evitar la especulación. Informó Jorge Salazar. Y las paralizaciones también afectaron a las exportaciones a nivel nacional. Productos que representan los principales rubros de ingresos no petroleros disminuyeron sus envíos. Adriana Peralta nos amplía la información. Fueron 11 días donde las actividades de distintos sectores de la economía se tornaron irregulares debido al paro nacional y las exportaciones también se vieron perjudicadas. Sergio Murillo, presidente de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, habla de una afectación del 10 al 12% en volúmenes de exportación. Si bien en banano podemos hablar de un 10-12%, en flores son cifras cercanas al 80-90% que se dejó de exportar y que su recuperación no va a ser inmediata, precisamente porque el tema logístico, el barco no espera, el barco es inmune a lo que pueda pasar en cualquier país. Aproximadamente 8.000 contenedores de exportación salen del país semanalmente y desde Guayaquil sale la mayor cantidad de dichos contenedores. Por tanto, con las paralizaciones se generan grandes pérdidas económicas. Es decir, si no se cumplió algo en la semana pasada, eso no se recupera en la siguiente semana, no necesariamente. En el 99% de los casos no lo va a recuperar. Las cifras de pérdidas están más dirigidas hacia los sectores que nosotros servimos. Es decir, banano, cacao, camarón, todo el comercio exterior. Murillo explica que para unir esfuerzos y retomar el desarrollo normal de actividades productivas, se han reunido con el vicepresidente Otto Sonnenholzner. El primer objetivo era tener paz y lo estamos viendo. Si bien la operación se disminuyó en la parte portuaria la semana pasada y los días anteriores, hoy es una tranquilidad que podemos decirla frágil, pero estamos tranquilos. Estamos operando como se venía operando antes del 3 de octubre. Informó Adriana Peralta. Las reformas laborales y el veto al Código Orgánico Integral Penal serán enviados esta semana a la Asamblea Nacional. Así lo confirmó el presidente Lenín Moreno en cadena nacional. Tras conocerse la derogatoria del decreto que pretendía la eliminación de los subsidios a los combustibles, el presidente Lenín Moreno se pronunció este lunes en cadena nacional. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos. Aseguró que esta semana enviará a la Asamblea Nacional las reformas laborales, las cuales por las manifestaciones no llegaron al legislativo. Esta semana entregaremos a la Asamblea Nacional el proyecto para la reactivación productiva y el empleo y seguimos adelante. Moreno también sostuvo que a lo largo de estos 5 días enviará el veto total o parcial al COIP. También esta semana entregaré a la Asamblea el veto al Código Orgánico Integral Penal. Contiene muchos temas importantes y los equipos trabajan sin descanso, con énfasis en los asuntos de seguridad y lucha contra la corrupción. Informó Marilyn Jaramillo. Enseguida, exigen justicia tras el fallecimiento de 10 personas en el interior de una clínica clandestina en el sur de Guayaquil. Ya estamos de regreso para informarles que en Cuenca, en medio de la recobrada tranquilidad, se realizó la marcha convocada por la Prefectura de la SOAY para agradecer a la comunidad el apoyo al sector campesino e indígena. La manifestación fue liderada por el prefecto Yacu Pérez y contó con la participación de diversos gremios. Luego de 12 días de paralización y manifestaciones continuas en contra de las medidas económicas, la capital Azuaya volvió a su ritmo normal. Los mercados empezaron a abastecerse de la mayoría de productos, sobre todo frutas y otros alimentos de la costa y oriente. Con lo que se arregló, la verdad, estamos muy contentos. Igualmente, la venta de gas, aunque en forma paulatina, empezó a darse en las distribuidoras. Además, el transporte también volvió a su habitual recorrido. Cerca de las 11 se desarrolló una multitudinaria marcha que recorrió las principales calles céntricas de la urbe Morlaca.
Esta masiva presencia fue convocada por el doctor Yacu Pérez, prefecto provincial de la SUAY. Invitación que recibió el apoyo de varias organizaciones sociales, del PUD, choferes, maestros de la UNE, jubilados, mercados y ciudadanía en general. La presencia masiva en esta marcha significó para los campesinos e indígenas el mensaje más que de victoria en su lucha por la derogatoria del artículo 883, un aviso de que seguirán atentos a los diálogos de la Comisión Gobierno Indígenas. Hasta estar el Ecuador libres y 1000 veces libres cuando caminemos por el camino de la verdad y la libertad. ¡Que viva nuestros hermanos en nuestros corazones! Los otros miles de participantes fue para agradecer a los protagonistas principales de la jornada de protesta que se dio en el país. A esto se unieron los estudiantes universitarios cuyo mensaje fue de apoyo al pueblo pero sin banderas políticas. De la Universidad de Cuenca queremos agradecerles y queremos dar el apoyo a la lucha del pueblo, sin banderas políticas. La manifestación terminó en los bajos de la gobernación ante la prudente mirada de los miembros de la policía. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y es momento de trasladarnos hasta Santa Elena. Allí los habitantes se denuncian que los precios de los víveres y el pasaje se mantienen elevados a pesar de la derogatoria del decreto 883. Las legumbres están escasas en los mercados y los camiones que abastecen los sitios casi no llegan. Escuchemos. En la provincia de Santa Elena, las actividades se realizan de manera normal después del anuncio de la derogatoria del decreto 883. Sin embargo, la desazón en los habitantes continúa porque el precio de los víveres se mantienen elevados. Un racimito verde, $12 cuesta. $7, 5 libras de papa. Todo está caro. Mire, esto cuesta $1 de col. Exageran las personas también aquí. Pues siquiera está normalizando el sábado. En los mercados existe desabastecimiento, sobre todo en las legumbres. Este día lunes, un solo camión llegó al mercado del Cantón La Libertad. Rápidamente los comerciantes se aglomeraron para adquirir los productos. 48 horas de viaje para abastecer a los mercados de la costa. Quitados, saqueados en el camino, saquearon las coles, se llevaron las lechugas. Pegados, maltratados, una lástima. Y vengo a dar a lo que ahorita vale, a lo con tal de que mi producto no se dañe. La transportación pública continúa cobrando los pasajes a 40 centavos hasta recibir una nueva disposición. Lo mismo sucede con el pasaje para otros destinos. A 1.55. Dicen que después del mediodía se retorna otra vez como antes. Ya se derogó el decreto y están cobrando $1.80. Los dueños de los vehículos señalan que el combustible tampoco ha bajado de precio. Ahorita no se puede bajar hasta que no den la autorización correspondiente, porque igual las gasolineras se mantienen al mismo precio. A excepción de los buses que viajan hasta la ciudad de Guayaquil, ellos sí redujeron el costo al precio anterior. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. El servicio de transporte de pasajeros intra e interprovincial normalizó sus servicios en Manabí. Hubo malestar en algunos usuarios al constatar que se mantuvo el aumento del precio del pasaje. En esta provincia, los distribuidores de combustible aseguran que solo pudieron abastecerse de gasolina súper. En Manabí se normalizó el servicio de transporte público. La Asociación de Distribuidores de Combustibles en esta provincia anunciaron que este lunes solo pudieron abastecerse de gasolina súper. Pero lo que es diésel y lo que es gasolina eco y extra para otros lugares, nosotros vendemos acá eco en la costa, no nos despachan porque nadie conoce el nuevo precio del combustible. En terminales terrestres como Manta se restableció el servicio intercantonal e interprovincial. Transportistas aseguran que pese a que las vías están habilitadas, se mantuvo la incertidumbre de los usuarios. Totalmente no hay nada. $3 hice de Puerto Viejo aquí. Y se van $10, son $20 se va a la vuelta. También hubo malestar de quienes al comprar los pasajes constataban que se mantenía el incremento anunciado por la ANT. $2.50 pagaba hasta Colimes. Ahorita me están cobrando $4. 12 días, niña, los 12 días. Para uno que es pobre, fue fatal. Si tomábamos café no almorzábamos. Esto mientras en mercados del puerto Manavita continuaba el desabastecimiento de ciertos productos de la sierra. Lo que tenemos solo lo de la costa aquí. Aquí nada. ¿Podía ustedes abastecer? No tenemos nada, estamos ceros, ¿no?
Usuarios denunciaron que el valor de algunos productos se triplicó en los últimos días. Porque están exagerando los precios. Una lechuguita, 1.50 y dañada todavía. ¿Antes en cuánto compraban de la misma? 50 centavos. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Enseguida, exigen justicia tras el fallecimiento de 10 personas en el interior de una clínica clandestina en el sur de Guayaquil. Presten mucha atención, amables televidentes. 10 personas murieron en un incendio registrado en una clínica de rehabilitación clandestina en el sur de Guayaquil. Familiares de las víctimas piden que se investigue este caso en el que hay 2 detenidos. No había respuesta ante lo ocurrido. 10 fallecidos al interior de un inmueble que, según los vecinos del lugar, se trataba de una clínica clandestina de rehabilitación. 2 de los occisos eran moradores de la zona e ingresaron al establecimiento para encontrar solución a su problema de adicción. Bueno, ya venía con un problema de adicción ya desde hace mucho tiempo, pero él decidió dar un cambio en su vida y decidió encerrarse, pensando que era lo mejor para él. 10 personas muertas y no se pudo abrir la puerta, habían 2 puertas, una a la entrada y una a la salida, a la entradita y una más adelante. No se abrieron y lastimosamente ya cuando se pudo abrir ya era demasiado tarde. Un incendio es lo que sorprendió a los pacientes durante el fin de semana en la cooperativa Proletarios con Tierra en el Guasmo, al sur de Guayaquil. De este hecho, 2 personas están detenidas para investigaciones. Ya existen 2 aprendidos que fueron encontrados en la madrugada y 10 personas quienes fallecieron. De las cuales 4 al momento se encuentran no identificados. Sin embargo, familiares de demás pacientes no encuentran consuelo. Aseguran que un descuido en el sitio originó todo. Es una cosa que no había agua, En todo caso, lamentable lo que ocurrió con su familiar. ¿Deberían de cerrar? Que lo cierren, porque no es la primera vez, señores. Es la segunda vez que pasa esto. Son 10 chicos que mueren, ya más antes han muerto 2. Esperan que las autoridades tengan resultados lo antes posible, informó Julio César Saona. Casi media tonelada de droga fue decomisada por la policía antinarcóticos en 2 casos registrados en Guayaquil. Se pretendía trasladar al mercado internacional 4 millones de dosis de cocaína a través de 2 contenedores en el puerto marítimo y gracias al oportuno trabajo policial se pudo evitar. A mediados del siglo XVII, Guayaquil sufrió una serie de ataques protagonizados por piratas que intentaban saquear la ciudad. Ante estas amenazas se construyó un fuerte militar conocido como el Fortín de la Planchada, ubicado junto al río Guayas en el corazón de la urbe. En la actualidad este monumento posee un alto valor histórico, pues además fue uno de los escenarios donde se libró la gesta de independencia de la Perla del Pacífico. El Fortín de la Planchada es un lugar turístico de Guayaquil que inspira coraje y gallardía. Su historia se remonta al año 1647, bajo un contexto de arduos combates por evitar que la ciudad sea saqueada por piratas europeos. En el sitio corrió mucha sangre, pues murieron más de 100 soldados. Cerca de 400 años después, luce así, imponente, con 2 cañones que aparentan estar listos para la defensa. Era el sentir ciudadano, la defensa de su ciudad, había un patriotismo, había un interés de la ciudad misma por la defensa de sus mujeres, de sus hombres, ¿verdad? En el momento en que eran atacados. Uno de los sectores desde donde se da la revuelta es precisamente del Fortín. Entonces, si hay algo, un monumento histórico que represente la independencia, es precisamente el Fortín. El antiguo fuerte militar está situado en el barrio Las Peñas, junto al río Guayas,
en el corazón de la urbe. Su ubicación fue estratégica, pues desde allí se podía vigilar la ciudad y repeler los ataques enemigos. Cuando se da el tema de la construcción, apenas empezó como un peñasco, se hizo una base de piedra, eso era inicialmente. Fue con el paso de los años que va cambiando, han habido muchísimas remodelaciones. En la parte alta de las peñas está ubicada una de las bases del Fortín, donde se pueden apreciar más armamentos de este tipo. Allí existen otros atractivos turísticos, entre ellos una excelente vista hacia el río, que también guarda su historia. Cuando los vigías divisaban que estaban ingresando piratas o había intento de ingreso, entonces comenzaban a disparar los cañones, que en esa época ya habían cañones establecidos. De hecho, esta zona se convirtió en una especie como de área de curación. Aquí se instala un hospital por el clima benigno que había, o sea, se calcula que había mucha brisa. La estructura posee un alto valor histórico, pues fue uno de los lugares donde el 9 de octubre de 1820 se llevó a cabo la gesta de independencia de Guayaquil. Ya para 1996 fue declarado monumento patrimonial del país. Informó Jorge Salazar. Así nos despedimos, amables televidentes. Mañana en nuestro espacio de opinión estará el exministro de Finanzas, Francisco Sued, con quien dialogaremos sobre la derogatoria del decreto 883. Recuerde que nuestra primera emisión es a partir de las 5:45. Muchas gracias. Enseguida el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.